No sé si sois aficionados a las noticias de ciencia, de paleontología y en concreto a las noticias de paleontología humana, pero en los últimos meses ha habido unos cuantos hallazgos que, haciendo caso a las noticias que aparecían en prensa, todos estaban revolucionando lo que sabemos sobre la evolución humana. Entonces, como que todo estaba reescribiendo nuestra historia evolutiva. Hallazgos en Israel, hallazgos en China, en África, especies nuevas. Bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente está revolucionando nuestra imagen, nuestra idea de la evolución humana? Es más, ¿cuál es nuestra idea o nuestra imagen de la evolución humana que estos hallazgos están poniendo patas arriba? ¿Qué es lo que realmente nos cuentan estos hallazgos acerca de nuestra propia evolución? Pues vamos a verlo. Uno de los casos de los que vamos a hablar el hallazgo ocurre en Israel, en la cantera de Nesher Ramla. Allí, allá por 2010, ya aparecieron un montón de herramientas líticas, herramientas de piedra y fauna. En los niveles más profundos de esta excavación, que se hizo como excavación de urgencia porque estaban en plena cantera, se encontraron los restos craneales de un humano. Y el estudio de estos restos humanos ha determinado que sería un grupo desconocido hasta ahora al que simplemente se le ha llamado el Homo de Nesher Ramla o el humano de Nesher Ramla. Ya hace mucho tiempo que ya no hablamos de el hombre de, porque es un poco micromachista la expresión, porque podía ser la mujer de. Este hallazgo se ha datado en hace alrededor de 130.000 años. Y las características que han convertido a estos huesos en un enigma son características mezcladas, tanto más primitivas como más modernas. Rasgos primitivos en su cráneo y en su mandíbula, rasgos más modernos o más derivados en sus dientes. Total, que proponen que este hallazgo pertenezca a un nuevo grupo de preneandertales desconocido hasta ahora. Algunos autores de este estudio son españoles del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana de Burgos, del CNIE, como por ejemplo la paleoantropóloga María Martínón Torres, quien se refiere a este hallazgo como un fósil eureka, un fósil que cuando lo encuentras abres la botella de champán. Según ella, este hallazgo añade más leña al fuego acerca de que los neandertales como tal no se originaron en Europa, sino que procederían de poblaciones de Oriente Próximo. Esta población de preneandertales como tal sería la que daría lugar, por un lado, a los neandertales propiamente dichos en Europa y a los denisovanos en Asia. En cuanto al hallazgo que tuvo lugar en China, es que se publicó una nueva especie. En la región china de Longjiang, en 1933, un obrero local que trabajaba en la construcción de un puente, halló un cráneo. En 1937 estalló la guerra entre China y Japón, y este hombre, para evitar que este cráneo cayera en manos japonesas o fuera destruido durante la contienda, lo escondió en un pozo. Tras la guerra, este cráneo pasó a su hijo, y de su hijo a su nieto, quien finalmente lo donó a investigadores para que estudiaran este cráneo. Y así es como pasó a manos de Yi Qiang de la Universidad de Hebei en 2018. Entonces ya fue presentado en sociedad, se habló de que era un posible preneandertal, incluso se dijo de un Homo heidelbergensis. Sin embargo, tras un estudio muy exhaustivo durante estos últimos 3 años, ha sido publicado en 2021 como una especie nueva, Homo longi. Y se trataría de una nueva especie humana que habitó en Asia hace alrededor de 145.000 años y que, según dicen, podría ser el pariente evolutivo más cercano a los humanos anatómicamente modernos, presentando una mezcla de una serie de caracteres más antiguos y más nuevos. Y de hecho, la paleoantropología en China había sido muy fructífera en los últimos años y se habían encontrado muchos fragmentos de cráneos que mezclaban características más ancestrales con características más modernas. Y estos investigadores han propuesto que probablemente la mayoría de toda esta playa de hallazgos pertenezcan a ejemplares de Homo longi. Y para terminar, este vídeo sobre evolución humana acaba de ser publicada una nueva especie que pretende arrojar un poco de luz al Pleistoceno medio que está, o hasta ahora estaba, hecho un cuadro. Por ejemplo, si lleváis unos años leyendo historia sobre evolución humana y paleoantropología, recordaréis que, por ejemplo, los restos fósiles de humanos de la cima de los huesos de Atapuerca en principio estaban clasificados como Homo heidelbergensis. Sin embargo, hace ya un tiempo que se habla de ellos como simplemente de preneandertales. ¿A qué se debe esto? Bien, el desarrollo en los últimos años de la paleoantropología ha demostrado que este taxón, este nombre, Homo heidelbergensis, es problemático. Primero porque fue definido en 1908 a partir de una única mandíbula.
Y como tal, el holotipo, el ejemplar tipo con el que se define la especie, es esta mandibulita, una mandíbula de nada. Su parecido con las mandíbulas descubiertas en la cueva de Arago en el Pirineo oriental francés, en los que también habían aparecido fragmentos craneales o cráneos casi completos, hicieron que se adoptase esta reconstrucción y esta anatomía para Homo heidelbergensis. Y a partir de ahí, muchos hallazgos del Pleistoceno europeo, incluso algunos del Pleistoceno asiático o africano, se habían asignado a esta especie. Como resultado, tenemos una inmensa cantidad de fósiles humanos del Pleistoceno medio asignados a Homo heidelbergensis, cuyo holotipo sigue siendo una mandibulita, y por lo visto las mandíbulas en antropología física se consideran bastante más plásticas y variables que el resto del cráneo. Y de hecho, gracias a todos estos fósiles humanos que han sido asignados a Homo heidelbergensis durante los últimos años, se ve que, digamos, que esta mandibulita se pierde dentro de la variabilidad que puede haber. En este reciente artículo que acaba de ser publicado, hace apenas una semana o dos, se propone lo siguiente para deshacer este entuerto. En primer lugar, el taxón del homínido Homo heidelbergensis, así como también Homo rhodesiensis, que también lo mencionan en el artículo, deben abandonarse. Sí, según los investigadores que han publicado este artículo, son especies que deberían abandonarse porque la han liado muy parda, porque están mal definidos de origen y se ha liado muy parda por culpa de ellos, ya que no reflejan la gama de variabilidad que hay en los fósiles humanos del Pleistoceno medio. En segundo lugar, proponen la creación de una nueva especie, la definición de una nueva especie que es Homo bodoensis, que sería un antepasado temprano durante el Pleistoceno medio de nuestra propia especie, de los humanos anatómicamente modernos, de Homo sapiens, y que tendría una distribución panafricana. Africana, por lo tanto, también llegando al Mediterráneo más oriental hasta Oriente Medio. En este artículo también se propone que muchos de los fósiles humanos de esta edad en Europa occidental, como por ejemplo los que hablábamos hace un momento de la sima de los huesos en Atapuerca, que hasta hace tiempo reciente estaban asignados a Homo heidelbergensis y que ahora se habla de preneandertales, deberían ser reasignados a Homo neanderthalensis, tal cual, para así reflejar la aparición temprana de caracteres de los neandertales. Y que los fósiles asiáticos del Pleistoceno medio, que también tienen esta serie de características, posiblemente pertenezcan a un linaje nuevo. Por lo tanto, con este último artículo que ha sido publicado y a la luz de los últimos descubrimientos, el Homo de Nesher Rambla, hallado en Israel, según esta propuesta podría ser un Homo bodoensis, aunque según sus propios autores sería un preneandertal, y por lo tanto debería ser considerado un neandertal temprano. Habrá que ver las características de este Homo de Nesher Rambla si cuadran con un linaje o con el otro. Y este linaje asiático diferente a Homo bodoensis del que hablan los autores de este último trabajo, podría ser el linaje de Homo longi. Algo así. Bueno, veremos cómo queda todo el panorama del Pleistoceno medio a la luz de las nuevas investigaciones y de estos nuevos hallazgos que están ocurriendo en tiempo real. Pero lo de revolución en lo que sabemos de la evolución humana, digamos que se queda un poco en el amarillismo de mucha prensa. Porque hace ya mucho tiempo que sabemos, primero, que la evolución no es lineal, que no venimos de una especie y está de otra y ya está, sino que la evolución, y por lo tanto también la evolución humana, ha seguido un camino de dispersión, de diversificación a lo bestia. Además, la evolución humana nos está hablando todo el rato de variedades, de mucha plasticidad. Y de hecho hay muchos investigadores, entre los cuales están los firmantes de este último artículo, hablan de que las especies en evolución humana, sobre todo el Pleistoceno medio y superior, que quizás no serían especies en el sentido biológico, porque como hemos visto los neandertales y los sapiens se hibridaron, y podía haber un flujo genético entre estas especies, pero que se habla de taxones diferentes para poder, digamos, entendernos, para encontrar una especie de orden dentro de esta especie de caos aparente. Total, que la evolución humana desde hace ya mucho tiempo sabemos que es mucho más fluida, que hay mucha diversidad, que hay incluso flujo entre poblaciones, que hay incluso especies a las que llamamos especies anatómicas, pero que podían no ser especies biológicas porque hay flujo genético entre ellas. O sea que en realidad estos nuevos hallazgos siguen poniendo más piezas en el panorama que ya más o menos conocemos de la evolución humana, ponen nombres nuevos, tratan también de salvar algunos errores al definir especies del pasado, pero desde luego no revolucionan todo lo que sabemos sobre evolución humana, ni ponen la evolución humana tal y como la teníamos hace un año patas arriba, para nada.
Desde luego que no. Lo que sí que está claro es que estamos asistiendo a un momento súper apasionante en el estudio de la evolución humana y la paleoantropología. Y desde aquí pues intentaremos estar todo lo atentos que podamos a todas las novedades respecto a estos temas. Y ya está. Muchas gracias por ver este vídeo. Por favor, ponedme en comentarios qué es lo que más os ha sorprendido, o si no os ha sorprendido nada, también me lo ponéis, o si queréis me ponéis un emoji y ya está. Que ya sabéis que los comentarios me ayudan mucho a que estos vídeos funcionen mejor. Muchas gracias a todos y todas, en especial a todas las personas que me ayudan a través de los miembros del canal, de Patreon o de donaciones puntuales. Y ya está. Ya está. Que no me enrollo más. Ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. You didn't say the magic word.